Dios te bendiga, Dios te guarde. Quiero invitarte para que me acompañes a ver este hermoso video que Dios tiene para ti y que será de bendición para tu vida y de salvación. Dios te bendiga. La palabra del Señor en el libro de Corintios, específicamente en el primer libro de los Corintios, capítulo 3, versículo 3, dice así: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y de esto, en esta noche, el Espíritu Santo quiere hablar a su pueblo, diciendo así: amados míos, están usando sus bocas para el mal y no para el bien. Están combatiendo entre ustedes. Están levantando contiendas y divisiones y peleas los unos con los otros, como si fueran miembros de distintos rebaños, como si fueran soldados de distintos ejércitos oponentes entre sí, como si fueran enemigos cuando en realidad son hermanos, dice el Señor a su pueblo hoy. ¿Qué están haciendo? Pregunta Dios. ¿Qué están haciendo con mi palabra? ¿Por qué no son honestos entre ustedes? Escucho que dice el Señor. ¿Por qué no hablan cara a cara, poniendo todas las cosas que tienen en sus corazones sobre la mesa? ¿Por qué se mienten entre ustedes? Pregunta el Señor. ¿Por qué se acusan delante de los incrédulos, dejando mi nombre en vergüenza? Dice Jesús. Porque estoy viendo lo que le sucede a mi pueblo, o mejor dicho, lo que mis hijos, los que me sirven, están haciendo en este tiempo, en contra del Evangelio. Porque teniendo este tipo de actitudes, dice el Señor, en vez de juntar conmigo, desparraman. En vez de levantar el edificio que en esta visión representa la obra, lo están destruyendo a golpes. Porque cuando se golpean los unos con los otros, dice el Señor, están golpeándose a ustedes mismos porque son todos miembros de un mismo cuerpo. Mi pueblo está envanecido, dice el Señor. Se creen que la palabra es de ellos y únicamente de ellos. Creen que solo hablo a través de ellos, dice el Señor. Que no puedo decir una misma cosa a través de varias bocas al mismo tiempo, para que sea de testimonio y de confirmación. Están confundidos, dice el Señor. Cuando están diciendo, yo dije y se cumplió, no para darme la gloria a mí y para ser de testimonio a las naciones, que lo que yo digo se cumple, dice el Señor, sino para llevarse ellos mismos esa gloria. Hijitos, arrepiéntanse, dice el Señor, porque están dañándose a ustedes mismos. Porque cuando ustedes atacan a otro de sus hermanos, que también está llamado a servirme en una manera similar, dice el Señor, por celos, por envidia, por competencia, es como si esos puñales se los clavaran a ustedes mismos. Ese daño se lo están haciendo a ustedes mismos, dice el Señor. Porque vuelve a repetir el Señor, que somos parte de un mismo cuerpo. Amados míos, están hablando demasiado, escucho que dice Dios, a algunos de sus ministros.
Están diciendo cosas que yo no estoy diciendo. Están siendo carnales y no espirituales. Y cuando ustedes levantan la misma voz que yo quiero usar para edificar a mi pueblo, para atacarse los unos con los otros, para ver quién tiene la razón, para llevarse el premio de la vanagloria, para levantarse a ustedes mismos y no a mí. Me están perjudicando, dice el Señor. Están siendo de mal testimonio a las naciones. Y yo, Noelia, estoy teniendo una visión en este momento, en donde veo a varias personas que verdaderamente han sido llamadas de parte de Dios para hablar en público a las masas, ya sea en congregaciones o en el público a través de las redes sociales, a través del internet y demás. Y algunas de esas bocas están hablando con enojo, con ira, comportándose como gallos que se quieren mostrar o como pavos reales que abren sus colas para ver cuál es más linda. Y hay muchas personas que están recién convertidas, que están siendo testigos de lo que está sucediendo entre los ministros del pueblo santo de Dios, que en vez de tirarle piedras al campamento enemigo, le están tirando piedras al campamento amigo, al campamento del hermano o de la hermana, siendo carnales. Porque dice el Señor, cuando ustedes hacen esto, son carnales y no espirituales. Pero los espirituales juzgan todas las cosas, dice el Señor. Por lo tanto, ustedes, los espectadores, los que escuchan las predicaciones, las profecías, las ministraciones, tienen que juzgar todas las cosas y darse cuenta de que donde hay celos, competencia, ira, maledicencia, contiendas y palabrerías, acusaciones falsas, entonces deben discernir que esa parte es carnal y no viene de mí, dice el Señor. Escudriñen todas las cosas, retengan solo lo bueno, lo que edifica, lo que sana, lo que restaura, lo que redime, lo que habla del perdón, lo que bendice, y desechen todo lo que sale de un corazón que está compitiendo contra el hermano, todo lo que maldice, lo que se opone a lo bueno, lo que se exalta a sí mismo. Escudriñen y disciernan, dice el Señor. Porque ciertamente hay siervos que yo he levantado, que yo he llamado, que yo he equipado, que yo he bendecido, para que trabajen en la obra del reino de los cielos. Y son bocas que vienen de mí, dice el Señor. Pero también es cierto que hay una parte que están hablando en contra de otras personas que también han sido llamadas de mi parte para hablar y ser mis bocas, dice el Señor.
Hay una parte que están hablando en contra de ellos y que no viene de mí. Mas, dice el Señor, cuando venga la persecución, no van a tener tiempo de acusarse los unos a los otros. No van a tener tiempo para chismear, a ver qué hacen o dejan de hacer los demás, para ver dónde pueden señalarlos. Cuando venga la persecución, a la parte a donde ustedes están, dice el Señor, se van a olvidar de la superficialidad. No van a tener tiempo para competir los unos de los otros, para ver quién habla más, para ver a quién se le revela más, para ver quién ministra más, quién hace más milagros, sanidades, a quién se le cumplen más profecías. No van a tener tiempo para estas banalidades, dice el Señor, porque van a tener que sobrevivir en medio de la prueba y de la persecución. Entiendan, dice el Señor, que no es el diablo el que está dividiendo a la iglesia, sino la misma iglesia es la que está dividiendo a la iglesia. Son ustedes los que no quieren tener control sobre sus bocas, sobre sus lenguas, dice Dios. Son ustedes los que quieren sobresalir y ser exaltados más alto que los otros. Son ustedes los que dejan correr los celos en sus corazones, al igual que los hermanos de Moisés. Tengan cuidado, dice el Señor, y elijan a quién escuchan y a quién dejan de escuchar. ¿Y cuándo y hasta cuándo escuchar? Dice el Señor. Porque vuelve a repetir el Espíritu Santo que hay cosas que están saliendo del corazón del hombre y no del corazón de Dios. Entrometidos en la vida del otro, escucho que dice el Señor. En vez de ministrar a las almas que necesitan ayuda, en vez de predicar el evangelio a los perdidos, a los necesitados, en vez de ayudarlos, están más entretenidos en mirar casas ajenas, dice el Señor, para ver quién se lleva el premio, quién es mejor. Banalidades de los últimos días, distracciones, entretenimientos. Se han olvidado, le dice Dios, a varios profetas que están hablando a las masas de quién es la palabra, de a dónde ha salido la palabra, que no sale de ustedes mismos, dice el Señor, sino que si yo no hablo, ustedes no tienen nada para decir. Yo no les debo nada, dice el Señor. A los profetas que están hablando como si las palabras que hablan por el Espíritu Santo fueran de ellos. Y lo que han recibido no lo han recibido porque se lo han merecido, dice el Señor, sino porque simplemente estoy utilizando herramientas, instrumentos para glorificarme a mí mismo. Porque la palabra que están hablando sale de mí y no de ustedes. ¿Cuándo esa palabra viene de mí y no de ustedes? Arrepiéntanse, dice el Señor, porque están levantando los dedos en contra de los otros, acusándolos de cosas que no son ciertas, públicamente en frente de los incrédulos. Y Dios vuelve a preguntar, ¿qué están haciendo? Recapaciten, despierten, arrepiéntanse, vuelvan a humillarse a aquellos que se han levantado en lo alto, a ellos mismos, antes de que sean humillados públicamente, dice el Señor, porque públicamente están levantando el dedo acusando a otros siervos que yo he escogido.
Y me vuelve a repetir el Espíritu Santo este versículo que dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Y muchos, me dice el Señor, se han olvidado para qué han sido llamados. Se han olvidado de a dónde los he sacado, dice el Señor, y a dónde los he puesto. Y que no han sido ellos mismos los que se han rescatado, sino yo. Y me viene ese versículo bíblico que dice algo como que ¿por qué te vanaglorias? Como si lo que recibiste lo hubieras recibido de vos mismo o algo así. La honra que ustedes están queriendo recibir no es de ustedes, sino mía, dice el Señor. Porque cuando yo hablo y algo se cumple porque yo lo he mandado a que se cumpla, dice el Señor, no porque ustedes lo hayan hablado. Se cumple porque ya era parte de mi plan profético de los últimos días, un plan que ustedes no han ideado, dice el Señor. Porque no tienen una mente perfecta y alta como la mía, cuyos pensamientos no son como los pensamientos de ustedes, ni se asemejan. Y el Señor vuelve a repetir a sus ministros que están atacando a otros ministros en lo público, acusándolos de ciertas cosas que yo, Noelia, estoy entendiendo en este momento que no son ciertas. Y aún a veces, aunque lo fueran, no ha sido el Señor el que los ha enviado a exponer a estas personas en lo público, en la mayoría de las veces. El Señor pregunta, ¿qué están haciendo con lo que les he dado? Y dice 1 Corintios 4:7, porque ¿quién te distingue? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta es la actitud que varios de ustedes, ministros del reino de los cielos, están teniendo en estos días. Buscando más suscriptores, los que tienen redes sociales, a las cuales la gente puede suscribirse. Queriendo tener más seguidores, olvidándose que los que siguen a alguien me tienen que seguir a mí. Y que si hay alguien que los está siguiendo a ustedes, es porque me ve a mí en lo que ustedes están haciendo. Y no porque los están siguiendo a ustedes en primer lugar. Se están vanagloriando a ustedes mismos, dice el Señor, como si lo que recibieron no lo hubieran recibido de mí, sino que lo hubieran obtenido de alguna manera. Y no hay nada que ustedes hicieron, dice el Señor, que les haya dado la posibilidad de recibir lo que tienen, porque es por gracia y no por obras. Mi corazón está triste, dice el Padre, porque estoy viendo desde mi trono cómo mis pequeñitos se pelean entre ellos como si fueran niños que no tienen conciencia plena de lo que están haciendo, inmaduros. No han crecido en las cosas espirituales y mucho menos en el amor. En vez de escribirse en forma privada, escucho que dice el Señor, para arreglar lo que haya que arreglar, para hacer la paz y seguir adelante trabajando juntos para una misma mies. En vez de seguir la manera bíblica de exhortar a alguien o de reprender al hermano,
porque me viene a mí, Noelia, a la parte bíblica donde dice, si hay alguien que tiene algo contra ti, ve y enfréntalo solo primero. Y si no, después ve con 2 testigos, y si no, después, si no reacciona, entonces hazlo enfrente de toda la iglesia. Pero el Señor dice, ni siquiera están siguiendo un protocolo bíblico para arreglar los asuntos que tienen entre ustedes. Y además de esto, lo más grave, no es que no lo hagan. Hay un paso aún más lejos de pecado, es un pecado mayor, y es que se regocijan en atacar a los hermanos que están trabajando para el mismo campo en público. Dice Mateo 18, del versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú solos, tú y él solos. Si te oye, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Pero muchos de los ministros que están trabajando en el público, me está revelando el Espíritu Santo ahora, lo que están haciendo en estos días, en este tiempo, es saltear los primeros 2 pasos e ir directamente a exponer a la persona con la cual tienen un problema públicamente enfrente de todos. Y por este motivo, el cuerpo de Cristo está sufriendo, se siente enfermo, su sistema inmunológico no está trabajando como debería para poder defenderse de los ataques del verdadero enemigo, que es del diablo, porque al atacarse unos con otros los miembros de Cristo, lo que está pasando es que las defensas del cuerpo completo bajan. Entonces, los que no formamos parte de esas peleas injustificadas entre las distintas partes del cuerpo de Cristo, pagamos el pato o pagamos el precio, porque como formamos parte del mismo cuerpo, nuestras defensas bajan y no nos podemos defender de la misma manera como nos defenderíamos si el cuerpo estaría unido y si no se atacara a él mismo en la manera que se está atacando. Por lo tanto, el Señor dice en este momento que los que observamos estas contiendas públicas no debemos participar en ellas. Porque dice la Biblia también que no participemos de las obras infructuosas de las tinieblas. Y estas obras infructuosas de las tinieblas, en donde estamos viendo que hay muchos ministros que se están atacando públicamente, en vez de arreglar sus asuntos entre ellos, o con hermanos que tengan la sabiduría y la unción para poder mediar entre ellos. Se están tirando piedras enfrente de todos los demás. Y esta advertencia no va solamente para los ministros que están haciendo estas cosas, sino también para los que se están regocijando en ellas, para los que se sientan en la silla, en el sillón o en la cama para escuchar cómo discuten entre ellos y cómo se contestan. Al igual que cuando uno va al cine y mira una película para entretenerse, y la película es morbosa, y sin embargo uno se compra los pochoclos igual y no le da asco comer mientras mira cosas que no debería estar mirando. La Iglesia de Jesucristo se está entreteniendo con contiendas entre los hermanos en esta misma manera. Y el Señor está mirando desde el cielo lo que está pasando.
Y por eso hoy trae este mensaje de exhortación. Yo, Noelia, no suelo mirar mucho distintos tipos de prédicas. Ustedes ya lo saben, ya lo he dicho muchas veces. Miro o escucho pocas cosas, pocos mensajes, cuando el Espíritu de Dios me lo permite, para mantenerme como un vaso vacío, para cuando el Señor quiera hablar. Por lo tanto, no sé específicamente a qué se trata, por qué el Señor está dando este mensaje, específicamente hablando. Pero veo en visión a muchos hermanos, porque no son uno o dos, son varios hermanos que hablan en lo público como yo lo hago, porque el Señor nos ha llamado a realizar este tipo de trabajo. Pero en algún momento se olvidaron de que su foco era trabajar para Jesús, que Él era su defensa, que suya es la venganza y la balanza de la justicia, y empezaron a querer hacer justicia por mano propia, me dice el Señor. Acusándose, porque no solo es defenderse, que hasta cierto punto entiendo que es lícito cuando hay acusaciones falsas, pero no se trata solo de eso, esto ha ido un paso más lejos. Y ya han transformado en una guerra entre hermanos, entre soldados del mismo campo, del mismo campamento. Y me vuelve a repetir el Señor, es como el sistema inmunológico cuando en vez de ser capaz de defender al cuerpo, se ataca a sí mismo, enfermándose, pero no por la culpa de una influencia externa, sino por una influencia interna, es decir, por causa del pecado. Yo estoy viendo ahora que muchos de los ministros que deberían estar bendiciendo están maldiciendo a otros, que deberían estar perdonando a otros, se están llenando de rencor, que están abriendo sus bocas cuando deberían estar cerrándola acerca de muchas cosas. Y me viene ese versículo que dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Pero si ustedes quieren hacer venganza por ustedes mismos, entonces, ¿para qué salir en su defensa? Si ya ustedes mismos se están defendiendo, dice el Señor. Hay muchos que empezaron bien, humildes, controlados a la hora de hablar, con temor de Dios. Pero a medida que empezaron a ganar influencia, se olvidaron de quién los puso a donde están. Y dice Romanos 12:19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Tengan cuidado ustedes también, dice el Señor, y no se entretengan escuchando estas cosas, porque ese veneno que ellos escupen a través de sus bocas entran en sus corazones. Cuando ustedes se sientan a entretenerse escuchando estas peleas como si fueran telenovelas. Porque hay algunos de ustedes que dicen que ya no miran más telenovelas para no entretenerse con las cosas del mundo, pero sí se están entreteniendo con estas peleas entre los ministros públicamente, que son lo mismo que una telenovela, inclusive peor, porque las están realizando gente que deberían tener conciencia de lo que están haciendo. Mal testimonio para los inconversos y mala alimentación para los conversos, dice el Señor. Y me vuelve a repetir el Señor, y puedo sentir su tristeza en mi corazón. Más aún, yo estoy sabiendo que esto está pasando en estos días, en vísperas
de la celebración de las festividades de Navidad y de Año Nuevo, cerca del 25 de diciembre y del 31 de diciembre, donde la gente se reúne a celebrar estas fechas. Más allá de que sean bíblicas o no, ese no es el tema. Pero lo que me está hablando el Espíritu Santo es que todos quieren tener la razón para ver lo que está bien y lo que está mal, para juzgar sobre lo que está bien y lo que está mal. Y donde hay un hermano que diga lo contrario, ya es suficiente para salir a acusarlo, a atacarlo, a defenestrarlo. Tengan integridad, dice el Señor. Así como David, que no se atrevió a tocar a Saúl porque era mi ungido, teniéndolo en la mano y teniendo a su favor el fallo de la justicia divina, dice el Señor, aún así no quiso hacerla por su propia cuenta, sino que me dejó a mí al justo de los justos, dice Dios, para que yo aplicara esa justicia a mi manera, en su tiempo y en su forma. Porque dice 1 Samuel 24, 6, y él les dijo a los hombres: Jehová me guarde de que yo haga tal cosa a mi Señor, al ungido de Jehová, que extienda mi mano contra él, pues él es ungido de Jehová. O también me viene ese pasaje a donde dice que, si no me equivoco, el arcángel Miguel no se atrevió a tocar el cuerpo de Moisés, no, a reprender a Satanás por causa del cuerpo de Moisés cuando contendían por el cuerpo de Moisés. No se atrevió a maldecir a Satanás, sino que le dejó lugar a la ira de Dios. Jehová te reprenda, le dijo, si no me equivoco. Ahora vamos a buscar y a compartir bien este pasaje para no dejar una palabra errada. Dice Judas 1:9, pero Miguel, el arcángel, cuando contendía con el diablo y disputaba con él sobre el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Y sin embargo, hay ministros de hoy en día que piensan que porque tienen autoridad dada por Dios, que porque están ungidos y levantados para predicar en cierta manera, creen que son los únicos, creen que son los más poderosos, creen que son los únicos que tienen la razón en todo. Se están exaltando, dice el Señor. Y no solo eso, sino que están tratando de utilizar la autoridad que Dios les ha dado para maldecir a otros. Pero en realidad, todo lo que dicen es una excusa, porque en sus corazones lo que quieren es ser los más grandes, los más importantes, los más reconocidos, los número uno. Y al final es lo mismo que lo que están haciendo los líderes mundiales, peleando para ver quién tiene el poder de los poderes, para ver quién se queda con el primer puesto a nivel de las naciones, globalmente hablando, para ver quién tiene el control sobre la mayor parte de la población. Es la misma motivación del corazón que tenía Lucifer cuando fue expulsado del cielo. Ser el primero, el único, el más bonito, el más poderoso. Humíllense, dice el Señor. Y es más, yo estoy sabiendo ahora que hay muchos ministros que han hecho lo que Dios hoy está exponiendo en esta palabra, que tienen que
pedir disculpas públicamente por lo que han hablado públicamente, no de parte de Dios? E inclusive algunos tienen que llamar a algunas personas, hermanos, contra los cuales han hablado mal, han murmurado. Tienen que arreglar esos asuntos, me dice el Señor. Yo veo que hay algunos ministros, inclusive, que miran videos de otros ministros, porque estamos hablando, el Señor mucho, esta palabra va para ministros que están puestos en lo público, a las masas, en las redes, aunque también es para las congregaciones, pero yo más que nada veo en visión gente que está llamada a hablar públicamente a través de las redes sociales y que llegan a muchas personas. Y yo estaba viendo en una visión a algunos de ellos que miran a otros hermanos en videos y se enojan por lo que escuchan. No solo que se enojan, empiezan a hablar mal sobre esta persona, sobre esta hermana, sobre este hermano. Empiezan a acusarlos, a decir, esta persona me está copiando. Lo que yo dije, está diciendo lo mismo, seguro que escuchó mi video, mi palabra. O esta persona está diciendo lo contrario a lo que yo dije. Seguro lo hace para llevarme la contra. Y son perseguidos, me dice el Señor. O sea, me hace entender, yo estoy usando la palabra perseguidos, imaginándose cosas que el diablo les está hablando, pero que no son reales. Y aun si lo fuesen, eso no les da el derecho de levantarse contra estas personas, de murmurar contra ellos, porque hasta David, Saúl se estaba equivocando y David no se atrevió a tocarlo. Y me viene también ese pasaje donde dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mis profetas. Así que se están olvidando que las flechas que están lanzándose unos contra otros, son flechas, dice Jesús, que cuando ustedes las lanzan a otro de mis ungidos, públicamente hablando, y también en lo secreto cuando están hablando mal de ellos, no lo están lanzando en primer lugar, no las están lanzando contra ellos, sino contra mí, que fui el que los levanté, dice Jesús. No los están atacando a ellos en primer lugar, sino a mí. Y cuando ellos hablan de mi parte y ustedes los acusan diciendo que esas palabras no han salido de mi boca, cuando sí han salido de mi boca, dice el Señor, no están hablando contra la boca de ellos, sino contra la mía. Tengan cuidado, porque le están abriendo la puerta al enemigo para que entren en sus hogares espíritus de contiendas, de divisiones, de maledicencias, de enojos, de iras, de celos, de envidia. Porque cuando ustedes están envidiando, ustedes le están dando lugar a esa envidia, no solo en sus vidas, sino en las de los suyos, en sus territorios. Es darle el paso al territorio completo que ustedes manejan cuando ustedes le abren la puerta a estas potestades, dice el Señor. Y yo estoy sabiendo que para algunos ministros que están celosos de otros, porque una de las cosas que está pasando, me muestra el Espíritu Santo, es que se están fijando cuántos suscriptores tienen los otros profetas. Hay profetas que se están fijando cuántos suscriptores tienen los otros profetas. Hay pastores que siguen a otros pastores
pero no para apoyar la obra, para encontrar confirmación, para ganar edificación, para afilarse espada con espada, como dice la Biblia, hierro con hierro se aguza, no, sino para competir con ellos y ver cómo pueden ganarle en la cantidad de suscriptores, de seguidores, de likes, olvidándose de cuál es la importancia de la obra que están haciendo. Esto tiene que cambiar, dice el Señor. Porque inclusive hay personas que dejan de seguir a Jesús por culpa de aquellos que son un mal testimonio enfrente de ellos. Hay gente que está recién nacida de nuevo, que recién viene a los caminos del Señor, que se encuentra con estas cosas y retrocede, porque no es lo que quiere para su vida, porque viene buscando amor y encuentra odio, porque viene buscando perdón y encuentra envidia. Entonces las personas piensan, pero estos están peor que yo. ¿Para qué quiero seguir ese camino? Y también me viene este pasaje del Nuevo Testamento en donde los discípulos estaban peleando entre ellos. Se peleaban entre ellos para ver quién era el mejor, el más grande, el más importante, para ver quién iba a ser el más grande en el reino de los cielos, si no me equivoco. Y el Señor le dijo que tenían que volverse como niños. Porque eran carnales y buscaban lo que la carne quería. Y la carne busca satisfacción, la carne busca reconocimiento, la carne quiere ser valorada, quiere ser honrada, quiere ser glorificada. Es la carne la que quiere aparecer, la que quiere figurar, digamos. Y el Espíritu me vuelve a repetir, sean íntegros. Dice Lucas 9, 46 al 48. Entonces entró en ellos un pensamiento. ¿Quién de ellos sería el mayor? Mas Jesús, sabiendo los pensamientos de su corazón, tomó un niño, lo puso junto a él y les dijo, cualquiera que recibiere a este niño en mi nombre, a mí me recibe. Y cualquiera que a mí me recibe, recibe a aquel que me envió, porque el que es más pequeño entre todos vosotros, ese es el mayor. Y es más, yo estoy viendo ahora, otra vez, hermanos que tienen ministerios que dedican demasiado tiempo a ver lo que hace el otro. A fijarse qué está haciendo el otro hermano que también tiene ministerio, a fijarse cómo lo hace. Pero no con intenciones puras, verdaderas, buenas, sino por motivos de competencia. Arden de envidia, me dice el Señor. Y se esfuerzan para ser mejores, pero no es para agradarme a mí, dice el Señor, sino a los hombres, porque están buscando la gloria de los hombres y su propia gloria.
y no me dan la gloria a mí. Así que me vuelve a repetir el Espíritu Santo que aquellos que son testigos de estas cosas no participen en ellas, no las avalen, no las respalden, no las alimenten. Porque dice la Biblia que de las obras infructuosas de las tinieblas no hay que participar, sino más bien hay que reprenderlas. Ni siquiera Jesús se defendía cuando lo atacaban. Cerró su boca como cordero que es llevado al matadero. Ni siquiera Jesús acusaba a sus enemigos, siendo realmente enemigos, sino que pedía por ellos para que el Padre los perdone por lo que estaban haciendo. Y mis mismos hijos, dice el Señor, no solamente que no piden los unos por los otros, sino que desean que el otro se hunda para que ellos sean más visibles. Mi pueblo debe arrepentirse, dice el Señor, porque vuelve a repetir Dios que la división no viene de afuera, sino de adentro. El diablo prácticamente no tiene que hacer nada para dividir al cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo tiende a dividirse por sí mismo, a separarse los unos con los otros, a aislarse. Tienen asco por el hermano. Y estoy sabiendo que Jesús no mira con gracia a los hermanos que están atacando a otros hermanos públicamente. Y no estoy hablando de un contexto en donde alguien está predicando falsas doctrinas que realmente son graves, que pueden llevar a otra persona a la perdición y este tipo de cosas. Porque la Biblia también dice que el espiritual juzga todas las cosas y que hay que discernir y separar lo que es bueno, quedarse con eso y desechar lo malo. Y que hay que contender por la verdad, ¿verdad? Pero estoy hablando de peleas de gallos, porque así me lo muestra el Señor. Para ver quién se muestra más, para ver quién llega primero, para ver quién se queda con el trofeo. Estoy hablando de competencia, de celos, de envidia, de falta de integridad. Y estoy sabiendo en este momento que algunos de ustedes están viendo esta situación que estoy describiendo en su congregación. Y el Señor les dice que no participen de ello. Porque si no, sería como cuando alguien va y paga para ver una pelea de gallos. Es como invertir ese tiempo y esa atención en ese entretenimiento para alimentar algo que viene de las tinieblas y no de Dios. Y entonces estás sembrando tu tiempo en algo que viene del enemigo, dándole tu atención a estas cosas vanas. No lo hagas, te dice el Señor. Más bien, ora por estas personas, intercede por ellos. Amén.
Y el Espíritu Santo dice, acerca de todo lo que están escuchando, que los ministros llamados a hablar en las redes sociales están diciendo, llévenlo todo en oración. Antes de decir sí y amén, llévenlo todo en oración, dice el Señor. No tomen lo que escuchen así nomás. Menos cuando escuchen agresividad, ataques, acusaciones. Tengan cuidado, dice el Señor, porque hay gente que está tirando huevos a otra gente. Es decir, estoy viendo, es como una visión simbólica de que hay hermanos que están atacando a otros y no tienen la razón, no están diciendo la verdad. Sabiendo o no sabiendo, pero no es verdad lo que están diciendo simplemente, y no está saliendo de Dios lo que están haciendo tampoco, aunque a veces sí puede ser verdad lo que están diciendo, la mayoría de las veces no es Dios el que los ha llamado a hablar en esa manera contra otro hermano. Tengan cuidado ustedes, dice el Señor, y lávense los oídos. Y cuando escuchen estas cosas raras, pónganse los tapones, dice el Señor, y no cedan a la tentación de escuchar estas murmuraciones, estos chismes sobre los otros siervos de Dios. Y yo estoy viendo un castillo que se está desmoronando, pero no es porque viene el enemigo y lo ataca de afuera, sino que de adentro mismo, los que viven adentro están tirando piedras contra las paredes y están cayendo. Están destruyendo la casa ustedes mismos, dice el Señor, en vez de edificarla. Por eso, el juicio comienza por mi casa. Así que, en este tiempo, parte de este mensaje te quiere decir que Dios está pesando los corazones y las acciones de los santos con respecto a este área que estoy mencionando. Muchos de ustedes van a ser acusados, van a ser señalados, van a hablar mal en contra de ustedes y de nosotros los que estamos en la obra pública. Van a atacarnos. Pero dice el Señor que tengamos cuidado porque estamos siendo probados. Y nuestra actitud y nuestra respuesta, si levantamos defensa o no levantamos defensa, si devolvemos el ataque o no devolvemos el ataque, todo eso está siendo pesado, dice el Señor. El Señor nos está probando. Cuidado, porque ataques van a haber siempre. Acusaciones falsas van a llover cuando alguien está en público, hablando a tanta gente al mismo tiempo. Pero lo importante no son los ataques en sí, sino la reacción del que está siendo atacado. Lo que mira el Señor es la respuesta. Dice Jeremías 17:10, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Y eso es lo que está haciendo el Señor en este tiempo. Probando a sus hijos para ver cómo reaccionan. En primer lugar, cuando son atacados, cuando son acusados, cuando otro hermano se levanta contra ellos, especialmente en lo público, ¿verdad? Para ver cómo reacciona. Para ver hasta dónde habla sobre eso, qué dice sobre eso, cómo usa su boca. Hasta dónde perdona, si es que perdona. Y cuánto ora por esas personas que están hablando mal de él o que lo están atacando.
Amén. Dice el Señor nuevamente, alerta, no retengan todo lo que escuchen, pónganlo todo a prueba. Porque sigo viendo que vuelan bombas y no son bombas que vienen de un campamento al otro, de un campamento enemigo al otro campamento, sino dentro de un mismo campamento el ejército se está atacando a sí mismo. Los mismos soldados de un mismo ejército se tiran bombas contra ellos mismos. Y Dios, mientras tanto, está observando quiénes son los que participan de esta batalla, de este autoataque al mismo ejército. ¿Quiénes son los que participan? ¿Quiénes son los que oran por esto? ¿Quiénes son los que le llaman la atención a los que se atacan entre ellos para que dejen de hacerlo? Levanten su voz, dice el Señor, para hacerle ver a los hermanos que están haciendo esto que está mal, para que quizás abran los ojos y se dejen de atacar entre ellos mismos, siendo de mal testimonio. Porque esto es parte del cumplimiento de Mateo 10:21, donde dice, el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los matarán. Ustedes predican y profetizan sobre la persecución que viene en la iglesia, y ustedes mismos están persiguiendo a sus hermanos, que son parte de esa iglesia ya. Es ridículo, es paradójico que un profeta predique o profetice sobre la persecución que si viene a la iglesia entera, que se viene, y después persiga a la misma iglesia. Cuando habla mal o acusa o miente o se levanta sobre el otro hermano. Con una mano construye y con la otra destruye lo que está construyendo, dice el Señor. Por eso Dios trae este mensaje de advertencia, de exhortación, para que cada uno revise su casa, su corazón, su actitud, y si es necesario se arrepienta y pida perdón a Dios, en primer lugar. En segundo lugar, a quien tenga que pedir perdón. Y en tercer lugar, que arregle las cosas que tenga que arreglar con los otros hermanos en una manera bíblica y ordenada, en amor. Porque también dice la Biblia que tenemos que, si no me equivoco, algo como que reprender al otro con un espíritu de mansedumbre. Como que si hay algo que tenemos que llamarle la atención al hermano, eso en realidad no está mal si se hace en una manera bíblica y si tenemos una razón bíblica para hacerlo. Pero hasta eso se hace con un espíritu de mansedumbre, no con un espíritu demoníaco, de ira. De bronca, de odio, maldiciendo al otro hermano. Como dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y eso es exactamente lo que me está revelando el Señor que pasa en estos días. En vez de restaurar al hermano que está sorprendido en alguna falta, quizás, con espíritu de mansedumbre, se lo está rebajando públicamente hablando, se lo está acuchillando sin misericordia, como si no fuera un hermano, como si fuera el mismo diablo. Dios no está de acuerdo con esto y está pesando los corazones en estos días. Y está llamando la atención a sus hijos.
a los que están en ministerios y a los que no están en ministerios, a los que están teniendo este comportamiento demoníaco y a los que lo están observando y lo están alimentando y se están entreteniendo. Así que cumplo con este llamado de atención para que quizás abras los ojos y retrocedas en esta actitud orgullosa, porque eso me dice el Señor, que todo esto proviene del orgullo. Así que he enviado este pasaje, Padre, este mensaje, perdón. He dado este mensaje de parte del reino de los cielos y no tengo sangre en mi boca. He hablado tus palabras que aunque duras necesarias, Padre Celestial, y he obedecido, aunque me cuesta poner la cara en esta manera. Pero la gloria es tuya, Señor, y no mía. Y bendigo a todo aquel que escucha y a todo aquel que me maldice, en lo secreto o en lo público. Y te entrego todo en tus manos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así que también hay contiendas entre ustedes, hermanos. No es solamente este mensaje para los ministros de Dios que tienen influencia sobre mucha gente. Ustedes están peleando entre ustedes. Ustedes están murmurando contra ustedes. Ustedes tienen cosas que arreglar con otros. Hermanos, y no lo están haciendo, y no están siendo sinceros, ni honestos, ni íntegros, sino que van por las espaldas. Son como Judas, que no tienen problemas de traicionar al otro en la primera que se da la vuelta, porque así me lo revela el Señor. Y ustedes también tienen que revisarse, que corregirse, y que aprender a hablar con verdad y no con mentira. Muchos, me dice el Señor, son hipócritas, hablan una cosa pero piensan otra, tienen una máscara puesta que no se quieren quitar. Y después, cuando observan a los ministros que se pelean públicamente entre ellos, hablan mal contra ellos, cuando ustedes están haciendo lo mismo. En general, también tienen que arrepentirse y pedirle perdón a Dios y a la otra persona que maltrataron. No se justifiquen, dice el Señor, porque también les falta integridad, no son completos, porque me dice el Espíritu Santo que la integridad, ser íntegro, es como ser completo, íntegro, total, completo, no permitir que haya ningún agujero en ningún lado de la armadura, en ese sentido, no permitir que uno se desarme, sino que se mantenga unido, ¿sí? Ser íntegro es ir con la verdad, enfrentar las cosas y no dejarlas para mañana, sabiendo que causa sufrimiento. Ser valientes y hablar y poner sobre la mesa lo que haya que hablar con la persona que tengas algún problema. Pero no hay integridad en la iglesia de Jesucristo hoy en día en general. Todo se habla de espaldas. Son falsos, me dice el Señor. Tienen que ser valientes y decir las cosas como son. En amor, con paciencia, con misericordia, perdonándose unos con otros. Pero dejen de mentir, dice el Señor. Y no cumplen con ese pasaje de la Biblia donde enseña cómo enfrentar al hermano que peca contra nosotros. No van y lo enfrentan en privado y hablan con ese hermano para que quizás se arrepienta, pida perdón. No, hablan mal contra esa persona, porque así aprendieron en las congregaciones en general, pero el Señor quiere que se arrepientan y que vuelvan de esos caminos y que empiecen a caminar en una senda de justicia. Hoy tienen tiempo y libertad para levantar el teléfono, pueden comunicarse de miles de maneras y no lo hacen. Dejan pasar el tiempo para que el otro sufra más y se agonice. Y el Señor mirando todo esto de arriba. Enfrenten lo que tengan que enfrentar, dice el Señor. Hay algunos de ustedes que tienen problemas desde hace años con otro hermano.
y duermen en ira. Baja el sol y ustedes siguen enojados. Y el Señor pregunta, ¿cuándo vas a enfrentar lo que te estoy hablando por sueños, lo que te estoy redarguyendo a través de mi espíritu, en tu espíritu, que tenés que hablar? Y ese silencio se convierte en tu pecado, porque teniendo que hablar te estás callando. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado, dice la Biblia. Así que tampoco se hagan los inocentes ustedes, me dice el Señor, cuando Él está llamando la atención de sus ministros, que se atacan entre ellos mismos. Porque ustedes también tienen una parte la cual tienen que arreglar, dice el Padre. Hay muchos nudos que tienen que resolverse. Y estoy esperando que tomen la iniciativa, dice el Señor. Y hay muchos de ustedes que no tienen cierto nivel de libertad porque no resuelven esos nudos que están atados desde hace un montón de años. Pero los cobardes no entrarán en el reino de los cielos. Tienen que enfrentarse a esos gigantes. Y además de eso, resolver las broncas que tienen con los otros para que sus oraciones sean escuchadas. Porque con falta de perdón, la puerta se les cierra. Basta de hipocresía, dice el Señor. Muestren su verdadera cara y muéstrenla ahora. Y amen de verdad, porque hablar la verdad es una forma de amar, no mintiéndole al prójimo y no dejando pasar las cosas que hay que tratar. Pero ustedes dejan acumular las ofensas, dice el Señor, y no las resuelven. Son inmaduros y después hablan como si fueran maduros, dice el Señor, dejando mal mi nombre santo. Y me viene ese pasaje ya para ir terminando donde dice, ve primero, arregla lo que tienes mal con tu hermano y después preséntame tu ofrenda al altar, ¿verdad? Muchos de ustedes están orando y pidiendo y clamando por muchos asuntos de sus vidas y esas oraciones no están siendo resueltas, no están siendo resueltas, quería decir oídas, no están siendo ni oídas ni resueltas porque ustedes no han resuelto primero ofensas o que han recibido de otros hermanos o que ustedes mismos han hecho contra ellos. Resuelvan lo que tengan que resolver primero, dice el Señor, para que después yo los ayude con sus propios problemas. Y dice Mateo 5:24, deja allí tu ofrenda delante del altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Y con esto cerramos este mensaje de parte del cielo para los hijos de Dios, orando y pidiendo que esto sea de edificación, de revelación, de limpieza, de madurez, de alimentación, de entendimiento, dándole toda gloria y toda honra al Señor, al Padre de las luces, al justo de los justos, al juez
que juzga todas las cosas con una balanza perfecta, al que nunca se equivoca, Yeshua, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que pronto se acerca para juzgar a las naciones con poder, con gloria y con justicia eterna. Amén. Aleluya, alabado sea el Señor. Bueno, bendiciones, hermanos, oren sobre esto, llévenlo en oración, pésenlo a través de la palabra y hagan su parte, lo que tengan que hacer para tener sus vestiduras limpias y blancas y ser encontrados irreprensibles. Amén. Les mandamos saludos y bendiciones desde Argentina. Si este video ha sido de bendición para tu vida, no olvides suscribirte y darle a la campanita y darle me gusta también. Y recuerda que Cristo te ama. Dios te bendiga.